Bendiciones, amados. Gracias al Señor nuevamente que nos permite estar aquí en su casa. La semana pasada estuvimos hablando acerca... ¿De qué hablamos la semana pasada? De Caín y Abel. De cómo podemos servir al Señor, si lo vamos a hacer por obligación o si lo vamos a hacer por devoción. Espero que hayan andado con su monedita en el bolsillo para cuando le llegara ese arranque de ira pudiera recordar si iba a escoger cara o cruz. Pero la historia de Caín no termina ahí. La historia de Caín la vamos a utilizar para introducir el tema de hoy. Esta historia también nos sirve como un modelo de lo que no es el arrepentimiento. Hoy, queridos hermanos, vamos a profundizar en este tema, utilizando este pasaje como punto de partida, y vamos a contrastar las características de un corazón endurecido como el de Caín frente a las características de un corazón verdaderamente arrepentido. Y no hay un mejor momento para hablar de ese tema que estas fechas. En estos precisos días de septiembre y octubre, el pueblo de Israel celebra las altas fiestas. Para los que no conocen a qué me refiero, están en Levíticos capítulo 23 y se refiere, por ejemplo, a la fiesta de las trompetas que se celebra ahora el 22 de septiembre, o el día de la expiación, que era el día de Yom Kippur, el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados, tanto los suyos como los de todo el pueblo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, tu palabra, Señor, quebranta nuestros corazones. Esta mañana, Señor, hemos de hablar acerca del arrepentimiento y queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de hablar acerca de tu palabra, de escucharla, de meditar en ella, Señor. Pudiéramos estar en cualquier otro lugar, pero tú nos has concedido, Señor, el privilegio de estar en tu casa. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver 3 características de un verdadero arrepentimiento. Pero antes de entrar en ellas, queremos retomar el texto de Génesis capítulo 4, recordar la historia de Caín. Recuerden que llega el momento en que Caín y Abel deben ir al Señor a presentar una ofrenda. Caín lleva del fruto de la tierra y Abel lleva del primogénito de sus ovejas. Y dice la Escritura que Dios vio a Abel y a su ofrenda y la recibió con agrado, mas no así con Caín. Dice la Escritura que Caín se enojó, su rostro cambió, y que pasado el tiempo, Dios se acerca a Caín y le pregunta que por qué él se siente enojado. Caín se aleja del Señor, Dios va a su encuentro, tratando de que él reflexione y producir arrepentimiento en el corazón de Caín. Pero Caín tenía su corazón endurecido. Y lo primero que hace Caín es que al no hacer recibido su ofrenda, él se coloca en lugar de la víctima en vez de en lugar del ofensor. Caín debe llevar una ofrenda, lleva una ofrenda inadecuada, va delante del Señor con un corazón inadecuado y en vez de él pedir perdón, entonces él se hace el ofendido. Y tiene Dios que ir entonces a su encuentro. Y la primera característica que vemos en ese corazón de Caín es que Caín, más que sentirse mal, más que sentirse dolido por haber ofendido a Dios,
él se sentía dolido porque su ofrenda no había sido aceptada. Él no se sentía mal porque había actuado inadecuadamente. Él se sentía mal porque había sido rechazada su ofrenda. Y más adelante en el verso 13 dice que Caín se sentía mal porque el castigo que Dios le había dado era muy fuerte. O sea, al final, todo el sentimiento negativo que había en el corazón de Caín, se trataba de las consecuencias de su pecado y no de su pecado en sí. Cuando Dios le pregunta por Abel, su hermano, entonces Caín responde de forma irreverente y evadiendo la responsabilidad y le dice: yo no sé dónde está mi hermano, esa no es mi responsabilidad. Y aquí vemos cómo, aún habiendo acabado de matar a su hermano, Caín, en vez de responder con quebrantamiento de corazón, responde con evasión. Y finalmente en el verso 14, cuando Dios le dice que lo va a expulsar de la tierra, Caín le dice: he aquí, tú me echas de la tierra y yo de tu presencia me voy a esconder. O sea, el pecado en Caín, en vez de acercarlo a Dios, lo que hizo fue alejarlo. Dios estaba buscándolo, pero Caín se esmeraba en salir huyendo de la presencia del Señor. Y el verso 16 termina diciendo que Caín se fue, salió de delante de la presencia de Jehová. Caín entonces endurece su corazón, no se humilla delante de Dios al traer una ofrenda incorrecta. En segundo lugar, no asume la responsabilidad de su pecado, no asume la responsabilidad de haber matado a su hermano Abel, y finalmente termina huyendo de la presencia del Señor. Todas esas características muchas veces nosotros podemos tal vez verla en nuestro diario vivir. No sé si ustedes recuerdan qué sucedió cuando Dios le pregunta a Adán después de haber pecado: Adán, ¿dónde estás? ¿Y cómo respondió Adán? La mujer que tú me diste me dio a comer del árbol prohibido y yo comí. O sea, Adán actuó de forma similar. Respondió transmitiendo su responsabilidad hacia la mujer. Pero la mujer también, entonces, cuando le preguntan: y Eva, ¿por qué hiciste eso?, responde transfiriendo su responsabilidad. No, eso fue la serpiente que me engañó y yo comí. ¿Qué es entonces el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene de la palabra teshuvah, que es una palabra hebrea que tiene su origen en la palabra lashub, que significa regresar, retornar. Es un proceso activo y decisivo de uno cambiar de dirección en su vida. Yo voy en esta dirección, entonces arrepentimiento es cambiar de dirección y dirigirme en la dirección de Dios. Hay muchos textos en las Escrituras, principalmente en el Antiguo Testamento, que hablan de ese lenguaje de retorno, de arrepentimiento, que tal vez no lo hayamos relacionado. Por ejemplo, el libro de Joel, capítulo 2, dice: por eso pues, ahora dice Jehová, volveos a mí de todo vuestro corazón. Y ese texto que se traduce ahí como volveos es el texto lashub, es el texto arrepentirse. Dice entonces: con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová nuestro Dios nuevamente. Si cambiamos la palabra, el texto diría: por eso pues, ahora dice Jehová, arrepentíos a mí de todo vuestro corazón. ¿Cómo nos vamos a arrepentir? Con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos, y arrepiéntanse delante de Jehová vuestro Dios. Ahora nos da una razón muy importante, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces ese texto del libro de Joel habla acerca de que Dios está llamando al pueblo a arrepentirse de sus pecados, o sea, cambiar de dirección y volverse a Él. El libro de Isaías capítulo 55 verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Arrepiéntanse de sus caminos, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No sé si notaron que el primer texto dice que nos volvamos a Dios, nos arrepintamos de todo corazón, porque Dios es misericordioso y clemente. Entonces, vuélvanse a Dios, no tengan miedo. Dios va a tener de ustedes misericordia. Y el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 29 dice: si lo buscares, lo vas a encontrar. Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando te volvieres a Jehová tu Dios, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Y todos estos textos hablan acerca de un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande misericordia, que está pidiendo a su pueblo que elementos entonces que posee un verdadero arrepentimiento, que son los que queremos tocar en esta mañana, son reconocer, abandonar y cambiar. Pueden haber otros, pero todos se resumen en esos tres: reconocer, abandonar y cambiar. Y para ello vamos a ir al Salmos 51. Salmo 51 fue uno de los salmos escrito por David en uno de los momentos más difíciles de su vida. Fue escrito luego de él haber cometido el pecado de adulterio con Betsabé, después de haber cometido un pecado de asesinato y después de haber estado 9 meses alejado de la presencia de Dios. No sé si notan un patrón. Adán peca, el pecado produce en él ese sentimiento de alejarse de Dios y Dios sale a su encuentro. Caín peca, quiere mantenerse alejado de Dios y Dios sale a su encuentro. David peca, tiene 9 meses alejado de Dios y Dios sale a su encuentro. Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero no te preocupes, Dios va a salir a tu encuentro. Podemos estar alejados, pero Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar. Él es un Padre bueno que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y Dios ve a David, peca, cae, y ve que la vida espiritual de David se va secando porque David se ha mantenido alejado de la presencia de Dios. David entonces un día recibe la visita del profeta Natán, enviado por Dios para confrontarlo. Ya Dios dice: oye, hace 9 meses que no te veo en mi casa, ya no te veo adorando, ya no te veo leyendo las escrituras, veo que tu vida se está secando, pero no te preocupes, David, yo no voy a dejar eso así, yo voy a salir a tu encuentro. Y Dios entonces usa a Natán, va donde David y lo confronta y le hace entender el pecado que había cometido. Y luego entonces que David se arrepiente de sus pecados, escribe este salmo. Y el Salmo 51 comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David establece inmediatamente que el fundamento de su súplica no era su rango, no eran los logros que él había podido alcanzar en el pasado, no eran sus obras religiosas, no eran sus riquezas ni todo el poder que él había acumulado. David conocía las Escrituras, había leído esos textos que leímos anteriormente y sabía que había un Dios que era misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y entonces David, cuando va a acercarse a Dios, luego de 9 meses de estar alejado de su presencia, de haber cometido 2 pecados gravísimos, David entonces se acerca a Dios avergonzado, humillado, quebrantado, con la vista hacia abajo, y no encuentra otra palabra o otro atributo al cual clamar, sino a la misericordia de Dios. El verdadero arrepentimiento reconoce que lo único a lo que podemos acudir para tener acceso a la presencia de Dios es a su misericordia. No hay méritos, no hay logros, no hay motivos para que Dios nos escuche, para que Dios se conduela de nosotros, para que Dios nos perdone, si no es por su misericordia. No hay nada a lo que nosotros podamos echar mano, que podamos traer delante de Dios para presentarlo, como pensó Caín, que porque yo traje una gran ofrenda, Dios entonces tiene el deber de recibir. O como decía el fariseo: oh Señor, yo oro todas las mañanas, me conecto en los matutinos, soy el que más diezmo, vengo fielmente a la iglesia, entonces tú tienes que recibirme. Yo no. No hay nada que tú puedas hacer que te genere algún mérito para venir delante de mi presencia. No hay nada que puedas hacer. Y lo primero que David reconocía era esa realidad. David conocía las Escrituras, sabía que a pesar de que había cometido adulterio, a pesar de que había cometido asesinato, había un Dios que se complace en hacer misericordia. Sabía que a pesar de que él como humano pudiera sentirse sucio, vil, una basura, yo no soy digno de volver a Dios, sabía que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado que él pudiera cometer. Un verdadero arrepentimiento reconoce que lo único con lo que podemos venir delante de la presencia del Señor es por su carácter. Es clamar por su misericordia, por su verdad y por su gracia. No hay ningún otro mérito por el medio del cual una persona arrepentida pueda venir delante de la presencia del Señor. Un verdadero arrepentimiento reconoce el pecado y lo llama por su nombre. Dice el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El verdadero arrepentimiento implica honestidad. Tener la capacidad de venir delante del Señor y ser transparente. Allá en la casa se conocen como los 4 pasos de Rosa. Si usted va a pedir perdón allá en la casa, tiene que agotar los 4 pasos, si no lo devuelven. Si usted se equivoca, perdón. No, todavía no. ¿Por qué estás pidiendo perdón? Yo pedí perdón, pido perdón porque hice mal esto. Ok, bien. Todavía falta. Sí. Y no lo voy a volver a hacer. Ok, qué bien. Todavía falta. ¿Me perdonas? Sí, te perdono.
Si usted no cumple esos 4 pasos, a usted lo devuelven. ¿Y esto qué se refiere? Se refiere que el verdadero arrepentimiento requiere honestidad y es un acto donde nosotros debemos dejar de lado palabras genéricas como error, debilidad o hice algo malo. El verdadero arrepentimiento requiere que usted entienda, comprenda, esté consciente de qué hizo mal. Imagínese que usted va delante del Señor: Señor, perdóname por todo lo malo que hizo en el día. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Por qué tú estás pidiendo perdón? Por todo lo malo. No sé qué fue todo lo malo que se haya pasado. Eso no es pedir perdón, eso no es estar arrepentido de algo. El arrepentimiento tiene que tener nombre. Señor, yo me arrepiento porque mentí. Ya. ¿Me arrepiento de qué? De mentir. Yo me arrepiento, Señor, de codiciar. Yo me arrepiento de chismear. Yo me arrepiento de blasfemar. Yo me arrepiento de algo. Yo no me puedo arrepentir de todo o de nada. Arrepentirme de todo es arrepentirme de nada. Es no estar consciente de por qué estoy pidiendo perdón. Te ve que su esposa está guapita. Mi amor, ¿qué te pasa? Tú sabes lo que hiciste. Pero la realidad es que tú no sabes lo que hiciste. Mi amor, pero tú sabes, perdóname. ¿Por qué te perdono? Bueno. ¿Cómo yo me puedo comprometer a no volver a hacer algo que yo ni siquiera sé qué fue lo que hice mal? O sea, el primer requisito para usted cambiar y arrepentirse es usted estar consciente de en qué falló. Señor, fallé porque la ofrenda que traje no era digna. Señor, fallé porque traje la ofrenda, pero estaba enojado con mi hermano. Fallé porque traje la ofrenda, pero estaba en pecado y no debía hacerlo. Señor, fallé porque no vine a la iglesia. Señor, fallé porque no leí la Biblia. Entonces, cuando venimos delante del Señor a pedir perdón, debemos venir a pedir perdón por algo. Entonces, una oración efectiva y eficiente tiene que ser específica. Si usted ora en la noche antes de acostarse y le dice: Señor, perdóname por todo lo malo que hizo en el día, está orando mal. Usted tiene que sentarse a pensar y decir: ¿qué yo hice hoy? Sí. Recuerdo que llamaron preguntando por fulano y yo cogí el teléfono y dije: él no está aquí. Él no está aquí. Señor, perdóname porque cogí el teléfono esta mañana y hablé mentira. No lo vuelvo a hacer. Entonces, pedir perdón, arrepentirse, tiene que ver con usted estar consciente de en qué usted falló. Lo primero que usted tiene que hacer es conocer que es pecado, y eso es a través de las Escrituras. Si usted no conoce las Escrituras, no puede saber en qué falló. Si no sabe en qué falló, no puede pedir perdón. Esto nos muestra que estamos conscientes de que hemos hecho mal. Elimina en nosotros la posibilidad de autojustificarnos y facilita el que nosotros podamos reparar el daño que hemos hecho. En vez de decir: Señor, perdóname por hacer algo malo, oremos entonces: Señor, perdóname porque hablé mentira, porque levanté un falso testimonio. En vez de decir: Señor, perdona mis malas actitudes, digamos: Señor, perdóname porque tú sabes y yo sé que yo tengo problemas de ira. Señor, perdóname porque tú sabes y yo sé que la depresión a veces me controla. Que cuando me molesto no controlo mi lengua y ofendo a los demás.
Yo lo sé. ¿Acaso no lo sabe Dios? Entonces, una forma de mostrar un arrepentimiento genuino es ser consciente de lo que estoy haciendo mal y pedir perdón de forma específica por eso que estoy haciendo mal y tomar acciones para no volverlo a hacer. Eso se aplica también a los demás. Muchas veces cuando pedimos perdón de forma genérica. Muchas veces ni siquiera pedimos perdón, decimos excúsame porque es más light. Usted sabe que hizo algo malo, fulano, excúsame. Porque perdón a uno como que le da un poco de, perdóname, no, excúsame. Lo siento. Son palabras que son más suaves de decir. Pero igual, es una disculpa genérica. Discúlpame porque te hablé mal. Te levanté la voz y no debía hacerlo. Discúlpame porque tú me dijiste tal cosa y yo te respondí inadecuadamente. Estoy consciente de que hice mal. Te estoy pidiendo perdón de forma específica por lo que hice mal. Entonces eso me da la posibilidad de saber qué debo hacer para no volver a fallar. La próxima vez cuando tú me digas que no hay nada en la nevera, yo no te voy a decir, pues vete a trabajar. La próxima vez yo voy a contar hasta 10, voy a pensar, voy a la nevera, me bebo un vaso de agua porque es lo único que hay y te voy a decir, tranquila amor, el Señor proveerá. Si no estoy consciente de qué estoy haciendo mal, no puedo tomar acciones para no seguir haciéndolo. ¿Qué reconozco? Lo primero que debo hacer es reconocer. Reconocer que a lo único que podemos acudir es a la misericordia de Dios. Reconocer que debemos conocer el pecado y llamarlo por su nombre. Y debemos reconocer que debemos presentarnos delante del Señor sin excusas. Algo que es muy común, como vimos anteriormente, es que nos gusta excusarnos. Adán se excusó, Eva se excusó, Caín se excusó y nosotros nos excusamos. Señor, pequé, pero tú sabes que la culpa fue de ella. Tú sabes que él es un maleante. Yo no hice lo que tenía que hacer, pero él es el culpable. Él fue que me motivó. Él fue que hizo que yo hiciera tal cosa. No estás arrepentido, te estás justificando. Toda excusa, todo perdón, si va con un pero detrás, no hay arrepentimiento. Tú lo que quieres es resolver el problema para que te hagan cena. Entonces, no puedes decir, Señor, yo pequé, pero fue por tal cosa. No hay pero que valga. Usted pecó, punto. Los peros sobran. Las excusas sobran. Y las excusas son muestra de que usted realmente no está arrepentido. ¿Recuerdan el caso que mencionamos la semana pasada de Saúl? Sí, yo pequé, yo no obedecí la voz del Señor, pero no fui yo, fue el pueblo que escogió dejar vivos los animales. Una confesión sin peros suena así. Como leímos en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque fue por culpa de Betsabé que yo pequé. Porque si ella no hubiera estado bañándose ahí, no, David no dijo eso, ¿verdad? David dijo, yo pequé.
Lo primero que debemos entender con relación al arrepentimiento es que debemos reconocer que hemos fallado. Sin excusas, debemos reconocer que no podemos apelar a algún mérito propio, sino solo a la misericordia de Dios. Cuando usted va a Alcohólicos Anónimos, lo primero que le preguntan es: ¿usted tiene problema con el alcohol? No. ¿Usted qué busca aquí? No, yo vengo porque mi esposa me dice que venga, porque yo me bebo una botella todas las noches y yo no puedo estar sin beber. Si no bebo me pongo malo, pero yo no soy alcohólico. Yo me bebo un trago social. Entonces no lo podemos recibir. Usted aquí no hace nada, porque usted no entiende que usted está mal. Usted no entiende que usted es un alcohólico. Si usted no entiende que es un alcohólico, entonces aquí no podemos hacer nada por usted. Lo primero que usted debe hacer es reconocer que es pecador. Y nadie puede arrepentirse si cree que no es pecador. ¿De qué me voy a arrepentir? Y era algo que le sucedía a Caín. En el relato de la historia de Caín, usted no encuentra en ningún momento que Caín dijera: pero yo como que medio lo hice mal. Ni siquiera medio lo hice mal. No, todos ustedes están mal. Ese Caín es el culpable, Abel es otro malísimo, y hasta Dios tiene la culpa por darme un hermano tan perfeccionista. O sea, todos tienen la culpa menos yo. Y lo primero que usted necesita para poder tener un verdadero arrepentimiento es reconocer que se ha equivocado. Si no, no hay nada que hacer con usted. Primer principio, reconoce. Segundo principio, abandona el pecado. Dice el verso 6: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí David no solamente reconoce que ha pecado, sino que está procurando y pidiendo una transformación radical y completa de todo su ser. Yo necesito cambiar definitivamente todo lo que hay en mi interior. Abandonar significa cambiar de dirección. Abandonar significa que yo debo estar consciente de qué estoy haciendo mal, estar consciente de qué me hace pecar y saber qué cosas debo hacer para que eso no se vuelva a repetir. No sé si ustedes recuerdan una historia que hay en el Nuevo Testamento de Jesús y una mujer adúltera que la llevaron para apedrearla, y después entonces que Jesús escribe en tierra y dice: mire, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Luego se van todos, y cuando todos se van le dice a la mujer: si ninguno de ellos te condena, yo tampoco. Vete y abandona tu pecado. Vete y no peques más. Si estás verdaderamente arrepentido, entonces no puedes volver a pecar otra vez. Debe haber un esfuerzo de tu parte en cambiar la situación que está generando ese pecado. Vamos a ponerlo en términos prácticos. ¿Qué es lo que te lleva a pecar frecuentemente? No, yo tengo problemas con la pornografía. Ok. ¿Y dónde eso sucede? No, lo que pasa es que yo tengo mi computador en mi cuarto y yo me tranco ahí el día entero. Okay. ¿Te diste cuenta que estás mal? Viniste hoy aquí y dijiste: Señor, sí, perdóname por estar viendo pornografía, no lo vuelvo a hacer.
Se supone que lo primero que tú tienes que hacer cuando llegues a tu casa es coger la computadora, botarla. Bueno, no. Coge la computadora y ponla en la sala. ¿Para qué? Para que aunque tú quieras, aunque en un momento tenga la debilidad de, no puedas, porque está en la sala. Tiene que incomodarte. Tiene que ponerte en una situación en que aunque tú quieras pecar, no puedas. No, en la sala no hay espacio. Pues coge la computadora y ponla de frente a la puerta. Y coge la puerta y dáñale el seguro. ¿Para qué? Para que aunque la computadora esté en el cuarto, tú sepas que está frente a la puerta y la puerta no tiene seguro. Y desde que abran la puerta, te van a encontrar. Tienes que incomodarte. Incomodarte no de ponerte incómodo, sino de ponerte en una situación incómoda para que no puedas pecar aunque quieras. No es que aquí nadie tiene problema con eso, hermano. Eso era antes. Ya no. Significa que tú debes ver cuál es el pecado que te aqueja y tomar una decisión drástica y radical de tomar acciones que te lleven a no volver a caer. Generalmente peco cuando estoy solo en mi casa. Pues no te quedes solo en la casa. Se fue todo el mundo, coge tú por el otro lado. Vete para donde el vecino, vete para donde un hermano, vete al parque, vete a hacer ejercicio. Con el pecado no se lucha, con el pecado se huye, se resiste. O sea, yo no puedo quedarme en mi casa. No, yo estuve en el campamento de hombres y yo ahora ya vine revestido, estoy lleno de la unción, así que yo me puedo quedar aquí porque no voy a pecar. Ya usted tiene la mitad del pleito perdido. Usted no puede ponerse de que no, que yo estoy muy espiritual y yo no voy a caer. No. Tiene que ponérsela difícil para que aunque usted quiera, no pueda. En ese mismo caso, por ejemplo, de la pornografía, hay sistemas que usted pone como un supervisor o un control parental, que si usted busca una página X, le llega un forward al pastor y tal allá el pastor. Pero varón, ¿y qué es lo que usted está viendo? Varón, mire, se le abrió una página sin querer en su computadora. Ay, sí, pastor, fue sin querer que se abrió, que esto está lleno de malware. Es una forma de que usted sepa de que alguien lo está mirando y alguien se va a dar cuenta de cuando usted vaya a pecar. Son formas de usted poner controles para usted no pecar. Primero, reconoce tu pecado. Segundo, abandona tu pecado. Y tercero, tienes que cambiar de dirección. El verdadero arrepentimiento implica que cambies de dirección, que cambies tus hábitos, que cambies tu manera de vivir. Y decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Dos evidencias del cambio es uno esforzarse en no volver a caer y uno esforzarse en restituir el mal ocasionado. ¿Ustedes recuerdan la historia de Zaqueo? Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. Ni siquiera se habla de que hubo un arrepentimiento o una conversión, pero sí sabemos por las evidencias que hubo una transformación en Zaqueo, porque Zaqueo de su propia iniciativa dijo, voy a devolver todo lo que me he robado y al que lo he defraudado le voy a devolver el doble. ¿Eso qué es? Arrepentimiento. Muchas veces nosotros
estamos arrepentidos, pero no procuramos restituir el mal que hemos causado. Y una evidencia de un arrepentimiento verdadero es que nosotros procuramos restituir el mal ocasionado. Hay ocasiones que no podemos hacerlo, pero por lo menos procuramos no volver a pecar. Entonces, un arrepentimiento verdadero implica 3 elementos: reconocerlo, abandonarlo y cambiar de dirección. Veamos si esto se cumple en algunos episodios o personajes de las Escrituras. Esos 3 elementos necesariamente deben estar juntos. Si usted solamente cumple con uno, entonces no es genuino su arrepentimiento. No puede cumplir con 2, tiene que cumplir con los 3. Si usted lo reconoce, pero no lo abandona, no se ha arrepentido. No puede abandonarlo si ni siquiera lo reconoce. Si usted lo reconoce y lo abandona momentáneamente, pero no cambia en dirección hacia Dios, pues entonces no está haciendo nada. Solo Dios puede darnos el poder para nosotros vencer el pecado. Ok, vamos a ver. Vamos a pasarle la prueba a Caín. Caín reconoció su pecado, abandonó su pecado, cambió de dirección hacia Dios. ¿Caín se arrepintió? No, no se arrepintió. Vamos a ver esto. David con Betsabé reconoció su pecado, abandonó su pecado, cambió en dirección hacia Dios. David se arrepintió. Pero esas son fáciles, ya yo se las dije. Vamos a ver esta. Hay una historia en el Nuevo Testamento que dice que cuando Jesús iba a ser arrestado, Pedro andaba ahí merodeando. Y cuando vio que Jesús fue arrestado, le preguntaron, pero tú andas con él, atrápenlo también. Y él dijo, no, yo nunca he visto a ese hombre. Y eso fue después que Jesús le había dicho, cuando el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dijo, no Señor, ¿cómo va a ser? Yo soy el súper espiritual. Entonces, ¿qué pasó cuando Pedro escuchó al gallo cantar? Dice que salió corriendo y lloró amargamente. Pedro reconoció su pecado, lo abandonó, cambió. Okay. Pero hay otro muy parecido. Judas, en esa misma fecha, traicionó a Jesús y fue donde los principales sacerdotes y lo vendió por 30 monedas de plata. Y dice la Escritura que cuando lo vio a Jesús, que lo habían hecho preso y que ya lo llevaban, sintió remordimiento. Y fue donde los principales sacerdotes y le tiró las 30 monedas y le dijo, he pecado, he entregado a un hombre inocente. ¿Reconoció su pecado? ¿Lo abandonó? Sí, lo abandonó. Lo abandonó, o sea, incluso el beneficio que recibió por el pecado cometido lo devolvió. O sea, no quiero nada que ver con eso, lo hice mal, no tengo otra cosa que hacer. Pero no cambió. ¿Qué le faltó? Le faltó volverse al Señor. A él se le olvidó que esos textos que leímos decían que Dios es rico en misericordia y es amplio en perdonar. Y probablemente él pensó, yo no voy a tener perdón de Dios por haber entregado a su Hijo unigénito. Yo no voy a tener perdón de Dios por este pecado que yo he cometido, por este gran mal que yo he hecho. ¿Cómo Dios me va a perdonar? Y dice la Biblia que compró un campo y fue y se ahorcó.
Él reconoció su pecado, lo abandonó, pero no se volvió a Dios. Se quedó lamentándose y con el remordimiento y la culpa del pecado que había cometido. Entonces el arrepentimiento verdadero implica que nosotros debemos volvernos a Dios, como dice la Escritura. Ese es el propósito del arrepentimiento, cambiar de dirección. Yo estoy actuando mal, arrepentirme implica que voy a caminar en dirección hacia Dios. De eso se trata, restauración de nuestra relación con Dios. Hay uno que ustedes conocen, le llamaban el hijo pródigo. Le dijo: papá, dame los bienes de la herencia que me corresponden. Pero mi hijo, yo no me he muerto todavía. Para mí tú estás muerto, dame mi cuarto que yo me voy de aquí. Se fue, lo malgastó por allá viviendo la buena vida con mujeres y bebidas y amigos. Cuando el dinero se le acabó, que fue a preguntar por los amigos. ¿Amigos dónde? No había ninguno. Todos estaban ahí por interés. Tuvo que ir a dar de comer a los cerdos para poder vivir. Y cuando está allá, recuerda y dice: oye, pero el que cobra menos en la casa de mi papá vive mejor que yo. Y yo aquí dándole comida a los cerdos. ¿Qué tan mal hice yo? ¿Qué mal hijo fui? Déjame volverme a casa de mi padre. Y le voy a pedir que me ponga como el que abre la puerta, como el que limpia el patio, que me dé un trabajito donde aparezca. Pero yo voy a estar mejor en la casa de mi padre que aquí donde estoy. Y él reconoce su pecado, lo abandona y se va a su casa. Y cuando él va llegando a su casa, que él dice: bueno, déjame yo irme por la sombrita, por la acera, porque cuando me vean que voy llegando, probablemente nadie me va a recibir. Nadie va a querer saber de mí porque yo fui un mal hijo y yo pequé. Pero dice la Escritura que cuando él volvía, que su papá lo vio, dice que su papá salió corriendo a su encuentro. Y yo me imagino que lo que más lo sorprendió a él fue: ¿y qué le pasa a mi papá? Yo pensé que él no me iba a querer ver. Yo pensé que él no iba a querer saber más de mí. Pero esa historia del hijo pródigo es la historia de Dios con nosotros. No importa qué tan mal hijo él haya sido, su padre siempre lo iba a recibir con los brazos abiertos. Y ese es Dios con nosotros. Y hay un texto en el libro de Segunda de Crónicas de un rey llamado Manasés, que dice que fue uno de los reyes, de los peores reyes que hubo en Israel. Levantó lugares altos, llevó el pueblo a la adoración de dioses falsos. Incluso a sus 2 hijos lo sacrificó a los dioses, para que ustedes vean si era un rey malo. Y Dios lo llamó a capítulo, así como hizo con Adán, así como hizo con Caín, así como hizo con David, y así como hace contigo. Dios lo llamó y le dijo: oye, vuélvete de tu camino. Y él no hizo caso. Dice la Escritura que Dios hizo venir sobre la nación el imperio asirio, y él fue llevado cautivo con grilletes a Siria. Y dice que allá, aún después de haber gobernado 55 años siendo un rey malo, despiadado, que hizo todo tipo de adoración a dioses falsos, dice la Escritura que allá él oró a Jehová su Dios y se humilló, y Dios lo perdonó y lo hizo volver a su tierra. No hay pecado, no hay maldad que nosotros podamos cometer que haga que Dios no se complazca en hacer misericordia. Y eso fue lo que Caín no entendió. Eso fue lo que Judas no entendió. No hay pecado que pueda ser más grande que la misericordia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: porque ciertamente en este mundo
abunda el pecado, pero la gracia de Dios es más sobreabundante. Si yo soy malo, la misericordia de Dios es más grande. Por eso quiero terminar con este texto de Isaías capítulo 18 que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, rojos como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No importa qué tan rojo, qué tan feo, qué tan sucio tú entiendas que estás, la misericordia de Dios es más grande. La gracia de Dios es sobreabundante para perdonar todos y cualquiera que sea nuestro pecado y que sea nuestra maldad. Dios lo único que necesita es un corazón arrepentido. Yo no creo que ni usted ni yo hayamos hecho algo peor que el rey Manasés, ni que hayamos hecho algo peor que lo que hizo David. Y ellos alcanzaron misericordia porque oraron al Dios de los cielos. Así que este es un buen día para que nosotros nos pongamos a cuenta delante del Señor y presentemos nuestras faltas, reconozcamos nuestros pecados, abandonemos nuestros pecados y le digamos: Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos. Por Cristo Jesús.